buenos días. El día de hoy les vamos a presentar el tema de infraestructura y comunicaciones. El trabajo es realizado por Sergio Álvarez, Laura Rosas y Helen González. Para iniciar, ¿qué es la infraestructura? La infraestructura hace parte de un conjunto de diferentes elementos físicos que a la larga permiten el desarrollo de una sociedad estable. Dentro de estas se pueden encontrar tres grandes grupos, como lo son los servicios básicos, que hacen referencia a la infraestructura mínima y necesaria, como lo son los servicios públicos. En un segundo grupo, que se denominan como infraestructura para la vida y la convivencia, donde se van a incluir elementos que dignifican la vida de las personas, como el inmobiliario urbano, los andenes, el alumbrado público y los espacios recreativos. Y por último, la infraestructura para la competitividad y el desarrollo económico, tales como lo son las autopistas, los puertos, los aeropuertos y el sistema de transporte masivo. Pero ¿y cómo influye esto en el sector agropecuario? La infraestructura juega un papel fundamental, pues la falta de esta va a reducir la productividad y el rendimiento del campo, lo que a su vez va a limitar la integración de las áreas rurales y urbanas, que también está dada por su distribución geográfica. La red de carreteras hace parte de la infraestructura esencial para el desarrollo de los cascos rurales del país, puesto que esto permite tanto la salida y la entrada de diferentes bienes e insumos para la población rural. Específicamente, el territorio colombiano se encuentra caracterizado por contar con un nivel entre medio y alto de ruralidad, principalmente en la región pacífica, en el sur del país como la Amazonía y la Orinoquía, también el noroccidente y los valles de los ríos Magdalena y Cauca en la región central, mientras que en las zonas andinas y en la costa caribe se ubican las áreas de menor ruralidad. Colombia presenta un retraso en la infraestructura de las carreteras, tanto en la cobertura total como en la calidad de estas en las áreas rurales, donde otros medios de movilización o transporte de carga pasan a un segundo plano, atribuyéndose la menor importancia frente al Estado, como las vías férreas y vías fluviales. A nivel nacional, la red de carreteras está clasificada en tres grandes categorías: la red primaria, en la que se reúnen las carreteras o vías pavimentadas que conectan los grandes centros urbanos con las fronteras internacionales o puertos de exportación y de igual manera entre ellos mismos. Las redes o vías secundarias, que pueden o no estar pavimentadas, van a funcionar como puente de los municipios entre sí y a su vez se van a conectar con la red primaria. Y por último, la red terciaria, la cual hace referencia a las vías sin pavimentar o trochas que pueden ser o no transitables durante todo el año. Esta red comunica a las veredas, los corregimientos e inspecciones entre sí con la red vial secundaria. Las redes viales secundarias y terciarias constituyen cerca del 90% de las vías del país, por lo que son de gran importancia para el desarrollo regional y la disminución de la pobreza. En la siguiente imagen tomada del artículo El papel de la infraestructura rural en el desarrollo agrícola en Colombia, realizado por Lozano Espitia, se observan que al 2012, de los 32 departamentos por los que está conformado Colombia, 25 de estos cuentan con un reporte individual acerca de su cobertura vial, y de ellos 12 departamentos tienen una cobertura vial total por debajo del 50% de su área total, mientras que los demás departamentos, como lo son Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada, sin incluir a San Andrés y Providencia, en conjunto llegan a una mínima cobertura vial total por debajo del 5%. Otro punto a destacar de esta imagen es que la red vial terciaria es predominante en cualquier departamento de Colombia, lo que evidencia la necesidad de distinguir los diferentes factores a los que se le atribuye la falta de estructura vial. En los antecedentes encontramos que durante el siglo XX la movilización fue un tema complicado. Esto se debe al lento desarrollo de todas las obras. Solo hasta los años 40 se inició a aumentar el desarrollo vial con la nueva construcción de carreteras y el mejoramiento de las ya existentes. El desarrollo que hubo fue tan grande hasta el punto en el que el crecimiento del promedio anual de la red nacional se ubicó por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Estos proyectos dieron inicio a dos planes en los años 50, en los cuales se construyeron y repararon 4.600 kilómetros de vías. Fue solo hasta los años 70 que se empieza a ver a las redes viales, en especial a la terrestre, como la estrategia de comercio entre diferentes regiones del país y una forma de llevar sustento desde las fincas en zonas rurales hasta las ciudades. De esta forma se empezó a pensar en realizar obras que conectaran estos dos puntos.
Gracias a esto, para la siguiente década la red secundaria y terciaria ya habían evolucionado de forma que tenían un gran impacto en el desarrollo del país. El último cuarto del siglo fue importante para el desarrollo vial, ya que se dio continuidad a proyectos de integración regional que aumentaron la longitud de las carreteras departamentales y vecinas en 55.000 kilómetros. Este conjunto de proyectos de inversión en infraestructura vial llevó a que algunas zonas del país, como por ejemplo la costa Caribe, se integraran mejor con el interior. Aunque no se dio una concentración espacial de la red nacional en las zonas más desarrolladas de Colombia, se menciona que a partir de 1960 la proporción de carreteras pavimentadas aumentó en los departamentos de menor desarrollo económico relativo como el Cauca, el Huila, el Caquetá, el Meta, Nariño, Magdalena y La Guajira, mientras que se redujo en Cundinamarca, el Viejo Caldas, Tolima, Bolívar, Córdoba y Santander. Solo en el Valle y en Antioquia aumentó ligeramente la proporción de vías pavimentadas, hasta finales de los años 60, en los que empezaron a perder importancia frente a otros de menor desarrollo relativo. Para mencionar un poco sobre cómo ha sido el desarrollo de la infraestructura vial en Colombia durante los últimos años, es necesario recordar el papel considerable que han tenido los grupos armados en este país y en cómo afectaron o contribuyeron a este desarrollo dada su presencia, principalmente en zonas rurales, donde el Estado destaca por su abandono. Un claro ejemplo de esto es el municipio de Puerto Guzmán en el departamento de Putumayo, donde a mediados de los años 80 la infraestructura vial había sido escasa y los pocos avances habían sido gracias a los esfuerzos de la comunidad y una mínima presencia del Estado, por lo que el río Caquetá era el medio principal de comunicación entre los diferentes municipios. Pero en esa misma década el cultivo de coca y la presencia de las Fuerzas Armadas de Colombia, las FARC, dieron lugar a creación de distintos caminos para la comunicación de fincas, lo que daba lugar que a medida que pasaba el tiempo la presencia de nuevas veredas o caseríos fuera mayor, lo que ocasionó el aumento de la red vial en este municipio. El Frente 32 fue uno de los frentes militares que se estableció en el municipio de Puerto Guzmán desde la década de los 90 hasta el año 2017, sin alguna disputa por este territorio con otro grupo paramilitar. Al mismo tiempo, el desarrollo de Guzmán se basó principalmente en el cultivo de coca, aunque la ganadería también influyó en la apertura de diferentes vías para la comercialización. Es necesario resaltar que para este momento ya en una gran parte de la red vial de este municipio había participado el Estado y en otra pequeña proporción la guerrilla, y aunque al final hacen parte de una sola red vial, destaca que las vías en las que las FARC participaron pretendían conectar en un inicio las zonas rurales entre sí para que luego se integraran con las vías estatales, mientras que el Estado contrariaba esta dinámica realizando una infraestructura vial centro-periférica. Aunque el hecho de que las FARC fueran partícipes de este desarrollo hizo que se tomara el control sobre esta carretera. A partir de los antecedentes anteriormente presentados, podemos mencionar un vínculo directo entre la densidad o red vial terciaria, el aislamiento espacial y la pobreza rural. El aislamiento y la dispersión poblacional reducen la provisión de infraestructura y el acceso de toda la población a servicios públicos de calidad. Los municipios con recursos limitados presentan una menor capacidad para construir y mantener caminos y carreteras, lo que retrasa el desarrollo a nivel de infraestructura y todo lo que ello conlleva como rezagos en el acceso a educación con un bajo logro educativo y a servicios públicos, principalmente de acueducto y alcantarillado. La mayoría de unidades de producción agropecuaria, aproximadamente el 70%, no pasan de las 5 hectáreas. Sin embargo, estas son de gran importancia ya que proporcionan el 70% de los alimentos a nivel nacional. Pero al no contar con una buena red vial, estos productores tienen mayores costos para poder comercializar sus productos. Además, se incrementa el tiempo de desplazamiento hacia los centros de acopio y comercialización, lo que los pone en desventaja frente a los productos importados y grandes productores. Esta fue una de las razones del paro nacional agrario del 2013, poder contar con vías que faciliten el transporte de sus productos. Otro factor que influye sobre los costos de producción es el acceso a los distritos de riego y drenaje y a la energía eléctrica. A principios del siglo XX surgieron los primeros distritos de riego en Colombia y a partir de los años 70 se comenzaron a expandir, presentándose en el año 2017 una mayor cobertura en los departamentos de Tolima 39%, Boyacá 25% y Córdoba 25%. Una cobertura intermedia en Risaralda 18%,
Atlántico 16,2% y Bolívar 11,3%. Y los demás departamentos presentan una cobertura menor al 10%. Adicional a esta baja cobertura, solo el 65% de los distritos funcionan. En el Censo Nacional del 2018 se obtuvo que la cobertura de acueducto fue menor o igual al 50% en Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Bichada, Chocó y La Guajira. Sin embargo, la energía eléctrica también juega un papel fundamental, ya que la mayoría de los sistemas de riego requieren electricidad. En temas de cobertura, en el Censo Nacional del 2018, el DANE registró que esta es menor al 80% en Chocó, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Guainía y La Guajira, y es menor al 60% en Vaupés y Bichada. Y en ausencia de esta, se utilizan motores diésel o a gasolina, incrementándose los costos y la contaminación. La ausencia de todos estos servicios se ve reflejada en la baja producción agrícola, por falta del aprovechamiento de la tierra, ya que los pequeños productores no encuentran un beneficio económico en el cultivo de la tierra. ¿Llega a ser esto un problema para los médicos veterinarios? Más allá que un problema, es un desafío, pues el médico veterinario cuenta con un amplio número de áreas en las que puede desempeñarse. Una de ellas es el trabajo en la ruralidad. Es así como hace parte del desarrollo de estas áreas, pero a su vez se enfrenta a las limitantes que el problema de la falta de infraestructura y comunicación conllevan. Una parte del desarrollo de las poblaciones rurales está dada a la actividad pecuaria, la cual sugiere el sustento para cientos de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes, pero es la falta de infraestructura, insumos e información que limitan ese desarrollo, lo que hace que no se dé de manera sustentable, con una seguridad alimentaria responsable y que sea competente. A su vez, la asistencia sanitaria para animales enfermos en estas zonas es mínima y casi inexistente, por falta de recursos, lo que hace que esta problemática se convierta en desafío para cubrir y ejercer el trabajo rural que podría desempeñar el médico veterinario. El médico veterinario cumple un rol importante en la zona rural, ya que ayuda a mejorar y desarrollar el sector agropecuario, ayudando con la inocuidad de los alimentos, la vacunación de diferentes especies y gracias a esto la exportación de productos de origen animal. Para lograr todo esto, el médico veterinario debe estar presente en el campo, aunque muchas veces resulta imposible por la falta de infraestructura, en especial la infraestructura vial, ya que es muy difícil llegar a estos sitios en las zonas rurales periféricas, teniendo la necesidad de utilizar transportes como lanchas o canoas cruzando ríos, ya que no existe una carretera que comunique a estos sitios, y muchas veces se deben utilizar caballos para poder llegar a algunas fincas donde el estado de los caminos impide que los automóviles puedan transitar, impidiendo llevar todos los implementos necesarios, o simplemente puede que no haya acceso a algunos pueblos y veredas que por lo general son los que quedan más alejados de las zonas urbanas. Esto conlleva un gran problema debido a que estos son lugares en donde los animales muchas veces necesitan ayuda médica, como pueden ser medicamentos o solo una revisión por parte del veterinario. Aparte del ejercicio del veterinario en la salud de los animales, este tiene un papel importante en la salud pública en estas zonas, ya que al tratar a los animales puede prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas y así una posible epidemia. Como ya se mencionó anteriormente, el déficit de infraestructura produce mayores costos para los productores y por lo general el número de animales que tienen estas personas es bajo, por lo cual estos pequeños productores no cuentan con los suficientes recursos económicos para poder pagar los servicios veterinarios. El valor de la consulta resulta siendo más alto que las ganancias que le deja al animal, y los que llegan a solicitar un servicio veterinario pagan por la consulta y los productos que se usaron, mas no reconocen todo lo que implicó llegar hasta la finca, tiempos largos de desplazamiento, costos de transporte, incluso poner en riesgo su seguridad. Todo esto disminuye la demanda de veterinarios en las zonas rurales, además de que hay personas que prestan servicios veterinarios sin ser profesionales, lo que también pone en peligro la salud de los animales.